Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión. Yo soy Edwin Morón, también me da mucho gusto acompañarles. El día de hoy, Vero, estaremos platicando acerca del Congreso de Comunicación Intercultural que se llevó a cabo en fechas recientes en la Universidad Intercultural en la licenciatura de Comunicación. Así es, Edwin. Pues déjenme platicarles que este sexto Congreso de Comunicación Intercultural se tituló Porque negro también es nuestro barro y tuvo como principal enfoque tratar diferentes discusiones, no solamente desde lo teórico y lo histórico, sino también desde condiciones lúdicas a partir de manifestaciones afrodescendientes en México. Acompáñenos porque justo de ello estaremos platicando a lo largo de esta emisión y además contaremos con nuestras secciones tradicionales, Alternativas del Buen Vivir, la sección dedicada a la revista Entre Tejidos de Transdisciplina y Comunicación, Origen, Tránsito y Destino, Voces y Visiones y además algunas cápsulas referentes al reglamento de la Universidad Intercultural. Esto es Conexiones, no se vayan. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues como ya adelantábamos hace unos minutos, este sexto Congreso de Comunicación Intercultural se realizó el pasado 14 y 15 de noviembre. Durante estos 2 días se llevaron a cabo diferentes actividades, algunas de ellas conferencias, paneles, talleres y diversas actividades que tendieron a un espacio y un ambiente lúdico. En este congreso se trató, como ya comentábamos, básicamente diferentes aspectos referentes a la condición afromexicana y las diferentes articulaciones que se tejen desde lo gastronómico, desde lo musical también y desde otras manifestaciones culturales, también con los pueblos originarios y por supuesto nuestro cotidiano. Y es que como hemos dicho en diferentes ocasiones, la interculturalidad atraviesa en términos temáticos y en términos de abordaje problemático de lo que a ella refiere, también las diferentes maneras de asumir alteridades en la composición de lo social. Y una de las composiciones étnicas, una de las composiciones históricas que reviste importancia en lo que somos el día de hoy como mexicanos es precisamente la condición de la afrodescendencia. Estos pueblos que fueron traídos de manera forzada desde el continente africano en la época colonial para diferentes trabajos que tenían que ver y que se desarrollaron fundamentalmente en las regiones costeras de nuestro país y que han influido de manera fundamental para constituir lo que hoy conocemos en términos de gastronomía, en términos de vestimenta, en términos de música, por ejemplo. Entonces vamos a escuchar, para entrar en tema, a Alternativas del Buen Vivir y ya estamos de vuelta para sondear las opiniones y las impresiones de los asistentes al sexto Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro. Esto es Conexiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Has escuchado posiblemente que el buen vivir es una forma de vida y un pensamiento que es difícil de unificar, de formular en una receta o en una fórmula única, valga la redundancia. ¿Y por qué es esto? Pues porque hay distintos buenos vivires, así como hay distintos y diversos pueblos en nuestro continente de la Via Yala, América, Amaruca, y en el mundo entero. La diversidad y las diferencias tienen que ver con el lugar que se habita,
con las condiciones geográficas, climáticas, culturales, con la propia historia de cada pueblo, con la forma de organización. Por eso, algo maravilloso del buen vivir, de este planteamiento, de un cambio de enfoque, es dejar de uniformizar, de homogenizar los planteamientos de cómo cada pueblo, cada historia, cada región debe vivir su vida. Sin embargo, hay cosas comunes en los pueblos que sí que nos permiten hablar de una continuidad en los enfoques del buen vivir. Y por eso quisiera plantear un tema fundamental en esa continuidad: la visión de la vida en común unidad, el enfoque de la cooperación, del trabajo en equipo, de las relaciones armónicas entre los seres humanos y, por supuesto, de los seres humanos con la naturaleza. Y ese es un enfoque del buen vivir que contrasta con el modo de vida desarrollista, del progreso, de la competencia, del crecimiento, de lo que se llama el mal vivir, que es compite, tienes que ser mejor que otros. Y un ejemplo de cómo esa visión de competir contrasta con el de cooperar es el Ubuntu. Ubuntu, esa palabra que posiblemente has escuchado y que viene del planteamiento de la cultura africana de los pueblos Zulu y Xhosa, pueblos que tienen muy claro el cómo, viviendo en armonía desde el soy porque somos, la cooperación es fundamental. Y miren por dónde, o mira por dónde, desde un lugar tan diferente a la Via Yala como África, hay un punto en común. Cuando desde el sur, desde nuestra tierra a Via Yala, se dice somos en tanto nos identificamos con otros o los otros nos identifican. Tú eres quien eres porque perteneces a un grupo familia, a un grupo barrio, a un grupo comunidad que te identifica, que te reconoce, que te define y tú te defines por ellos. Pues con el Ubuntu es igual. Desde el soy porque somos en una unidad de cooperación que permite tener armonía. Y esa armonía del caminar juntos define la felicidad, la vida plena. Y eso es lo que plantea el buen vivir, un cambio de enfoque para aprender a ser en unidad, armonía y el equilibrio. Ubuntu o buen vivir. Soy porque somos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Gracias por seguir con nosotros en Conexiones. Como decíamos hace un momento, vamos a estar platicando sobre el 6º Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro. En este año, la temática central fue precisamente la condición de la afrodescendencia en el país, y para ello hubo diferentes actividades estos 2 días de congreso, 14 y 15 de noviembre, y estas conferencias giraron en torno a, por ejemplo, en el primer día, el arte y cómo en la producción artística se invisibilizan ciertos rasgos de la afrodescendencia, por no decir que en su totalidad la condición de afrodescendencia. Otra propuesta en términos de estas conferencias fue aquella que gira en torno a los elementos identitarios de esta población afrodescendiente en México, y finalmente las estrategias para el trabajo comunitario y el reconocimiento de estas identidades afromexicanas. Estas conferencias estuvieron impartidas además por especialistas en los temas. Tuvimos a la maestra Natalia Toledo, a la doctora Georgina Flores y a la licenciada Rosa María Hernández Fita. Para el segundo día, las conferencias giraron en torno a la sabiduría de los pueblos afros, desde la capoeira y los cantos, la historia y la presencia de mujeres africanas en México y el Caribe, los simbolismos africanos y las ritualidades, y finalmente el indigenismo y las negritudes
en la construcción de los Estados-nación en América Latina. Para ello contamos con la presencia de Marco Antonio Tanis Huerta, de Daniela Isabel Quintanar Pérez, de Vitaliana Partida Pulido y de la doctora Natividad Gutiérrez Chong. Así que estaremos escuchando a continuación algunas impresiones que los estudiantes de la licenciatura, de la universidad y también algunos egresados pudieron llevarse a casa, llevarse a la reflexión luego de escuchar y de dialogar con nuestros ponentes invitados. Así que vamos a escuchar a Saúl Román, a Oliver Mondragón, a Jimena Salazar, a Edwin Sánchez, Roberto Morales y a Paloma Vargas sobre las impresiones que les han dejado estas conferencias. La conferencia de Vitalina Partida Pulido me pareció muy interesante debido a todos los símbolos que mostró y lo que significa cada uno de ellos para la feminidad, así como que la representación de los dioses normalmente viene de hombres. Entonces lo que ella nos explicó es que en una cultura, las culturas africanas, las diosas vienen representadas como mujeres. La conferencia titulada Sabiduría de los pueblos afros desde la capoeira y los cantos de Marco Antonio Tanis Huerta fue de mi agrado, debido a que nos explicó obviamente estos movimientos realizados en el baile, incluyendo que obviamente son 9 bailes y cualquier movimiento pues puede llegar a la persona, llegar a causarle esa intención de decirle, pues espantarla o incluso decirle estamos tranquilos y llamar a la fuerza. Incluso nos explicó pues lo que fue el Señor, que obviamente no tiene que ser una sola religión, sino incluso puede ser desde guadalupano, incluso judío, y depende ya de la creatividad de la persona en cómo la puede realizar. Eso me llamó bastante la atención porque pues dices tú cómo una persona puede obviamente desde su religión hacer lo que el baile que él guste, aparte que son solo 9 movimientos, incluso que estos 9 movimientos pues se llevan acabados con un animal, o sea están ahí alineados, tienen así su vínculo por así decirlo, y pues el que más me llamó la atención fue pues la cola de mantarraya, y cual dije yo pues cómo puede ser esto posible, pero son movimientos dentro de la conferencia y obviamente a mí al ver cómo pues lo que fueron estaban mientras tocan sus instrumentos, incluso cómo realizaban la danza, fue algo que me llamó demasiado la atención. Incluso dije yo, bueno, pues con el tiempo incluso pues yo puedo llegar a realizarlo. También donde nos comentó que ellos, para identificarlos que están dentro de la capoeira, tuvieron que encontrar, obviamente, identificar sus uniformes para que obviamente dijeran ellos pues realizan la danza de la capoeira. Incluso también ese uniforme los identifica el lugar donde nació. Nos contó también que llega a ser contado como un deporte nacional en la relevancia del mundo, y como importancia de esta danza de la capoeira pues para poder reconstruir el pueblo africano, el cual ya tiene mucha pérdida, y esta danza lo que hace es que se vuelva a reconstruir y mejore cada día más. También nos comentó sobre uno de los primeros padres fundadores, el cual pues fue Pastiña, y el cual tuvo 2 alumnos, los cuales pues los hacía llamar Juan el Pequeño y Juan el Grande. A mí la conferencia de Natalia Toledo me pareció una conferencia muy interesante porque nos habló sobre cosas de ella, sobre cómo su cultura la ha ayudado a ser quien es y cómo esos conocimientos que ha llevado los ha implementado en otras partes, y cómo también nos enseña cómo sobrellevar nuestra cultura y representar a nuestros orígenes. También me pareció muy interesante cómo es una escritora en lengua indígena y cómo también traduce todo eso, ¿no? Porque como que lo lleva a un plano pues más más amplio, más abierto para todos, para tanto como para las comunidades indígenas a la que ella pertenece, como para la gente que pues a lo mejor le interesa saber qué es lo que significa cada cosa que ella escribe, ¿no? Pues del 6º Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro, a mí me pareció muy interesante pues el panel de música, donde se habló de la música afro como resistencia a partir de 3 ejemplos. Me parece que la doctora Yamile habló en específico sobre la salsa en una población, en la población de Cali, en Colombia,
Tanis pues habló sobre el ejemplo de la capoeira y César sobre el asunto del rock y el metal. Entonces pues me pareció pertinente porque hubo distintos ejemplos que mostraron cómo la música pues es un instrumento de resistencia o un instrumento de denuncia de las situaciones que ocurren pues en lo cotidiano y en lo social. El panel que lleva por nombre La música afro como resistencia, en el que participó el profesor César Augusto, la profesora Yamile Carrero y el profesor Marco Antonio Tanis Huerta, me pareció muy atractivo e interesante porque desde sus ejemplos ellos nos hacían entender o nos daban a entender que la música va más allá de lo que nosotros imaginamos. La profesora Yamile llegó a tocar algunos ejemplos desde la música del lugar desde donde ella viene, es decir, Colombia. A mí me interesó y me llamó mucho la atención porque hay ciertos personajes de la música que transmiten a través de sus canciones mensajes muy importantes. A mí me llamó mucho la atención porque me hizo recordar a Héctor Lavoe. Este personaje dentro de sus canciones, lejos de que a lo mejor otras personas a lo mejor no les guste, no les agrade, a mí me agrada. ¿Por qué? Porque él, dentro de del género en el que él canta, en el que él expresa mediante sus letras, me agrada mucho porque realmente te hace ver ejemplos de la vida real o cosas que suceden en la vida real que a lo mejor para otras personas es incierto. De acuerdo con la conferencia Historia de la presencia de mujeres africanas en México y en el Caribe, expuesta por Daniela Isabel Quintanar, me pareció muy interesante, pues se tocaron temas como del desarrollo de géneros para las mujeres afrodescendientes y las aportaciones que existen en la cultura afro para otras culturas como la mexicana y la caribeña. Por ejemplo, la influencia que existe en la danza africana con los surgimientos de nuevos géneros y pasos de baile en el caso de la salsa o la cumbia. En esta conferencia nos explicaron que parte de la historia de estos géneros proviene de la esclavitud y las prácticas que las personas afrodescendientes realizaban durante sus jornadas de trabajo. Una de ellas era caminar con grandes cadenas y moverse en espacios muy pequeños, y así es como surgen algunos pasos. Otra de las aportaciones que tiene esta cultura era el intercambio de materias y alimentos, por ejemplo la vainilla, las especies o algunas frutas como el mango. Bien, pues sin lugar a dudas, uno de los componentes fundamentales de nuestra idea, de nuestra noción, de nuestro imaginario como mexicanos, tiene y pasa y es necesario hacer evidente la condición de la afrodescendencia. Como hemos dicho, como han dicho nuestros compañeros, no solo en términos de la comida, no solo en términos incluso del lenguaje, también pasa por elementos como la vestimenta, el baile, la música, incluso la geografía propia de nuestro territorio nacional pasa también por esta herencia. Por lo tanto, es importante su visibilización, su reconocimiento y sobre todo tener en cuenta la importancia cultural que tiene para la concepción de lo que entendemos como el México actual. Seguimos en Conexiones, quédense con nosotros, vamos a platicar todavía más respecto de los trabajos del Sexto Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro. Ya estamos de vuelta. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Entretejidos. La realidad aumentada. En la dirección creativa de diversos proyectos de diseño digital para recintos culturales como museos, galerías, sitios históricos y salas de exhibición, se han identificado oportunidades para el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación. La realidad aumentada, RA, ha destacado como una herramienta poderosa para enriquecer y expandir los contenidos didácticos audiovisuales en el discurso de sus recorridos. En este texto se presenta el proceso de diseño y desarrollo de un proyecto de app con RA, que se implementó en un nuevo museo, a manera de complemento a la museografía.
Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. El impacto emocional y la experiencia estética de los gráficos en movimiento. El objetivo de este artículo es identificar qué es lo que hace que un gráfico en movimiento sea atractivo, dinámico e impactante, y cómo éste se posiciona en la mente del espectador. Para ello, será necesario retomar dos ideas, que la imagen por sí misma comunica y que tiene un componente emocional que atrae. A través del concepto de catarsis de Lev Vygotsky, aplicado a los gráficos en movimiento, se explicará el impacto de la imagen como una reacción estética que se vive a nivel emocional. Entretejidos. Muchas gracias por continuar con nosotros y ya como les comentábamos, el día de hoy estamos platicando acerca del 6º Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro. A partir de una serie de conferencias, de paneles y de talleres, se pudieron concentrar diferentes perspectivas en torno a la condición afro, y ya decíamos, no solamente desde una serie de aspectos históricos o teóricos, sino también una serie de ejecuciones que por supuesto resultaron de alto interés para los estudiantes, evidentemente, y otras personas que formaron parte, que participaron en estos talleres. Entonces, durante los 2 días, lunes 14 y martes 15 de noviembre, se llevaron a cabo diferentes talleres en este Congreso de Comunicación. Algunos de ellos fueron en torno a la danza africana, a la capoeira angola, la operación sonora para radio en vivo, otros tendientes al trabajo en equipo, a resaltar la importancia de la no reacción en situaciones de riesgo, otros más tendientes a apreciaciones musicales, prácticas de stop motion, radio y locución y periodismo crítico. En este sentido, contamos con la participación de diferentes talleristas como Daniela Isabel Quintanar Pérez, Marco Antonio Tanis Huerta, Emanuel Rodríguez Morales, Tania Morales, Sabrina Tenopala y Lucía Corbello, así como Jürgen Morón, César Augusto Díaz Moreno, Leonardo Vera, Edgar Pérez, Carlos Hernández Zarza y Diana Grisel Martínez Muñoz. Entonces, los invitamos a escuchar la opinión de diferentes estudiantes también que participaron en las labores de estos talleres. Los dejamos con los testimonios de Fabiola Reyes, Diana Jerónimo, Dairon Valdés, Iván Vilchis, Diego Tercero y Beatriz Caricio. Vamos a escuchar. ¿Puedes decir qué te pareció el taller, por favor? Me pareció muy interesante, creo que es una actividad que no habíamos practicado la mayoría de los estudiantes de aquí de la Intercultural, entonces me hizo muy interesante. ¿Cómo te sentiste al estar ahí bailando? Al practicar la danza me sentía alegre, creo que todos nos sentimos como que con felicidad, nos transmitía esa energía, esas buenas vibras. ¿Y qué te llevas de este taller? Pues me llevo un gran aprendizaje de cómo sentirte mejor con tu cuerpo, cómo conocerte, cómo relajarte e incluso un gran conocimiento acerca de esto. ¿Me podrías decir qué te pareció el taller, por favor? Pues me pareció interesante porque pues creo que nos ayuda a liberarnos del estrés, nos ayuda a divertirnos, a disfrutar pues nuestro cuerpo, a conocernos mejor. ¿Cómo te sentiste estando en el taller? Me sentí bien, me sentí segura, bueno, es que pues a mí me gusta disfrutar el baile. ¿Y qué crees que te dejó este taller? Pues me dejó un gran aprendizaje, a conocer nuevas culturas en cuestión al baile, nuevos pasos. ¿Me puedes decir qué tal te pareció el taller? Muy chido, la verdad, es mi primera clase de baile y como que experimentar con danzas de otro país y de otra región a las que comúnmente conocemos a México, pues está muy cool, muy interesante. ¿Y qué aprendizaje te deja? Que debo manejar más un poco mi equilibrio y el cómo manejo mi cuerpo, porque no tengo como esa coordinación. Debo practicar más. ¿Ustedes me pueden decir qué tal les pareció el taller, por favor? Bueno, a mí me pareció muy padre, la verdad me gustó mucho. La primera vez también que entró a una clase de baile y pues sí, me pareció bastante bien. ¿Y qué te dejó este taller de aprendizaje, experiencia? Pues la verdad sí me ayudó a liberar mis emociones, me enseñó que pues gracias al baile puedo liberar emociones y que pues me puedo sentir mejor si bailo y no
en otras cosas. Ok, muchas gracias. Pues me sentí muy satisfecho gracias a la manera como fue coordinando la maestra y al igual que pues liberé todas mis tensiones que tenía y fue como un momento de desestrés para mí. ¿Qué emociones te generó este taller? Mucha alegría por la manera como lo transmitía la profesora y pues la verdad sí me quedo muy satisfecho. Muchas gracias. Sí. En esta ocasión estamos con Dairon Ain, alumno de la licenciatura en Comunicación Intercultural, quien nos responderá algunas preguntas acerca del taller de stop motion al que asistió. Ahora bien, ¿qué te pareció el taller y a partir de cuáles son las capacidades que crees que puedas desarrollar más? Pues a mí el taller me pareció pues una cosa espectacular y maravillosa, porque pude comprender más la animación y cuáles son sus componentes. Sí, creo que también me ayudó a comprender más pues esta parte de cómo realizar una animación paso a paso, qué se necesita y cómo eso se puede analizar y se puede interpretar de una manera en la cual pues mis habilidades han mejorado bastante. Con el maestro Edgar pues fue una clase muy amena, impartió muy bien el taller y ahora comprendo qué es lo que se ocupa, cómo, cuándo y dónde. En cuanto a mis habilidades, creo que pues complementó el conocimiento previo que yo ya tenía y creo que pues para stop motion se necesita interpretar mucho más, ser más conocedor y estar estudiando a diario para así ser mejor. Bien, y ahora, ¿por qué te interesó el taller de stop motion? A mí me interesó el taller porque me gustan los multimedios. Sin embargo, creo que esto me abrió más la oportunidad para hacer animación. Y creo que es importante pues converger estos medios para que así tengas un producto. A mí me gustó el stop motion o yo decidí entrar al taller por la animación. Soy Iván Vilchis, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. El taller de stop motion fue una grata sorpresa. No sabía qué esperar. Sin embargo, el poco tiempo que duró abarcó considerablemente un recorrido general de todas las aristas que comprende hacer stop motion. Pude darme cuenta lo difícil y tardado que es hacerlo, pero justo eso fue una de las características que más me gustó, porque esta técnica se fija en la delicadeza de los pequeños detalles y en poder construir a través de los movimientos en el tiempo pues nuevas narrativas. Considero que me brindó nuevas herramientas tanto de técnica como de narrativa visual para poder construir diferentes formas en que podemos contar historias. También me trajo esta conciencia de poder entender lo difícil que es poder producir un video, de todas las horas de trabajo que hay detrás. Una de las cosas que considero que más me sirvió fue el hecho de saber que hay herramientas que están al alcance de uno para poder hacer y realizar un buen video, echándole muchas ganas y teniendo mucha paciencia y dedicación. Me llamo Diego, tercero Alberto, estoy en tercer semestre de Comunicación Intercultural. Cuéntame, ¿qué te pareció el taller? Pues hasta ahora me ha gustado, porque pues la radio es algo que me llama mucho la atención, entonces esta primera como sesión pues sí me gustó. Bien, ¿cómo piensas que puede ayudarte este taller? Pues a modular como un poco mi voz, a saber como algunos tips de la locución o cómo se maneja. ¿Por qué te interesó el taller? Pues porque me gusta la radio, porque casi siempre escucho cuando no tengo nada que hacer, entonces pues no sé, me parece interesante poder como saber un poco más. Y aparte porque pues el semestre que viene pues vamos a llevar radio, entonces pues va a ser bueno. Hola, yo me llamo Beatriz Caricio Castro, estoy en el tercer semestre de Comunicación Intercultural. Cuéntame, ¿qué te pareció el taller? Pues muy bien, de hecho muy bueno, porque realmente pues no tenía un conocimiento en sí como tal de qué se necesitaba para esto, y pues sí me pareció muy interesante. ¿Cómo piensas que este taller puede ayudarte? Pues siento que me puede ayudar a mejorar un poco más de mi voz y para, digamos que por ejemplo, para aprender un poco más de esto. ¿Y por qué te interesa el taller?
Primero que nada porque vamos a tener esta materia el semestre que viene y pues porque me pareció interesante al ver esta, digamos que para hacer un poco de locución y así. Bueno, pues a partir de estos sentires, de estos compartires, podemos dar cuenta de la importancia y de la trascendencia también que tienen estos factores, estas manifestaciones culturales, ya decíamos, no solamente a partir de condiciones pues históricas, sino también de condiciones cotidianas que hoy en día tenemos presente, a partir, por ejemplo, de la música, de la danza y, por supuesto, de algunas actividades deportivas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Vero, hola Edwin, de nueva cuenta aquí en la cápsula de Conexiones desde Asia y a través de México y sus indicadores migratorios. En esta ocasión hablaré de un estado, del estado de Querétaro, un estado interesante, con mucho crecimiento en las últimas 2 décadas tal vez, y que según la tendencia pinta a tener todavía un crecimiento mayor. Recordemos que Querétaro fue considerada una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida por allá del 2008 o 2010, en la segunda década de este siglo, característica que ahorita tiene Mérida y que parece una tendencia a que esta ciudad que tiene estos indicadores de calidad de vida alta o de seguridad incrementan su población. Es decir, la seguridad pública y la seguridad ciudadana determinan en parte movimientos migratorios al interior de un país, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como lo es Querétaro, solamente haré un poco de numeralia. Posee, según el censo del INEGI, una población de 2.368.000 habitantes, de los cuales el 94.1% vivían ya en Querétaro hace 5 años, en el 2018, lo cual hace pensar que tiene un incremento poblacional solamente migratorio del 5.9%, algo así como 130.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué factores podrían considerarse para Querétaro como un punto de atracción? En primera, el económico, ¿no? Querétaro es una ciudad pujante en cuanto a la industria. En segundo lugar, también está la cuestión de la calidad de vida que había mencionado, como seguridad y servicios. En tercera, tiene una conectividad muy fuerte, tanto de conectividad digital, es decir, hay pocas posibilidades de que no encuentres señal en Querétaro, en señal digital, en primera, y en segunda, también de conectividad física, ¿no? Está muy conectado, tiene carreteras que atraviesan de norte a sur y de este a oeste y de manera transversal al estado, tiene polos económicos muy fuertes, incluso Querétaro es parte del corredor de transporte industrial y de personas que va desde la Ciudad de México, inclusive podríamos bajar un poco hasta Oaxaca, hasta lo que es Tamaulipas. Es el corredor que conforman los estados de, la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, para llegar finalmente a la frontera norte, en donde no solamente pasan mercancías, sino también pasan personas. Entonces, eso hace también que Querétaro sea una ciudad con una población flotante migrante muy fuerte. ¿Qué implica eso? Que lo que había mencionado en otras cápsulas, que la población flotante migrante es difícil de monitorear, pero sí es fácil de ubicar y sí se ha visto, ¿no? O sea, se ha empezado a ver ese tipo de cuestiones. Otros indicadores en Querétaro es el incremento de su porcentaje de población migrante hacia Estados Unidos, específicamente porque el 95% de los migrantes de Querétaro migraban a Estados Unidos, es decir, del total de migrantes de Querétaro, el 95% iba hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa en el 2010? Que baja a un 93.6%, es decir, hay un descenso de 1.4 en población, que sería algo así como 40.000 habitantes, que ya no migran a Estados Unidos, sino migran a otro país. Esto que implica que también comienza a verse una tendencia a que los centros urbanos no solo migren a Estados Unidos, o los habitantes de los centros urbanos no migren solamente a Estados Unidos, sino que comiencen a ver ya otros destinos, principalmente Canadá. Bueno, hasta aquí mi cápsula y mi participación. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Edwin, y bueno, un gusto ser
partícipe de este programa Conexiones, el programa de radio de la Universidad Intercultural del Estado de México. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando sobre los trabajos del 6º Congreso de Comunicación Intercultural, porque negro también es nuestro barro. Y como parte de las actividades, como entendemos, sabemos y asumimos además personalmente, corporalmente, que el ser humano no solo se compone de su capacidad racional, de su capacidad de pensamiento abstracto, sino que además hay un componente fundamental en términos de la práctica deportiva, la práctica lúdica y fundamentalmente un aspecto muy descuidado aparentemente, que es la práctica espiritual, el cultivo de la condición sagrada que existe, que pervive en todo lo que está vivo en este planeta y que en las universidades se ha soslayado porque no hay educación que tienda hacia la formación espiritual del ser humano, que no sea aquella relativa a los dogmas religiosos más tradicionales en nuestra sociedad. De esa manera es que también en el Congreso se trata de involucrar esta perspectiva, fundamental además para la filosofía de los pueblos originarios. En ese sentido, se contó con la presencia, con la participación, con la performatividad de un ritual denominado Danza de la Estrella, en el que participaron diferentes estudiantes de la universidad y personas de las comunidades aledañas que asistieron al Congreso, así como profesores y algunos otros integrantes de la comunidad universitaria. En el mismo sentido, dentro de los trabajos del Congreso, pues se hicieron proyecciones de algunas piezas cinematográficas con temática también que tiene que ver con la condición de la afrodescendencia. Estas películas desencadenaron además tópicos de reflexión respecto a las condiciones idiosincráticas, a las condiciones culturales, a las condiciones filosóficas que le preocupan a los pueblos con esta condición y que además deben de ser un eje central de la reflexión del quehacer universitario intercultural. En ese sentido, pues vamos a compartir también el sentir de los asistentes a estas dos muestras o a estas dos actividades dentro del Congreso de Comunicación Intercultural. Hola, mi nombre es Mariela Longino II, soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural. De manera general les puedo compartir que la Danza de la Estrella es una manera muy bonita de dar a conocer la cosmovisión y sobre todo pues una manera de compartir la cultura, sobre todo porque pues a través de ella y de la primera puerta que se realiza podemos darnos cuenta que no solamente se le da gracias como tal a lo material, sino también a lo espiritual, de agradecer porque quizá fuimos partícipes de esa actividad y sobre todo de poder estar un día más aquí en este planeta. Hola, mi nombre es Jennifer López Lorenzo, soy de la carrera en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural del Estado de México. La Danza de la Estrella para mí es una de las actividades más bonitas que ha realizado la escuela, ya que vives una experiencia nueva, además de que te da esa reflexión, esa relajación ante tu persona. Pues si bien dentro de la Danza de la Estrella se manejan distintas actividades, las cuales me parecen muy gratas de realizar, además de que se lleva a cabo un convivio con todos los compañeros de la universidad, no solamente de solo una licenciatura, sino en general. El estar dentro de la Danza de la Estrella, participar en ella, me ha traído cosas buenas y nuevos aprendizajes, ya que me permite abrir mi pensamiento, saber sobre una cultura, además de poder tener esa conexión con la tierra, sobre todo el agradecer lo que generalmente no agradecemos,
el vivir, el tener a nuestros padres presentes, los cuales te abren el corazón, y sobre todo el poder generar esa armonía propia con tu persona para poder sentirte mucho mejor. En caso mío, pues me ha ayudado bastante, sobre todo pues el poder convivir con compañeros es algo que esta actividad te permite realizar. Invito a todos a participar en la danza de la estrella, ya que es una actividad que no se van a arrepentir al poder estar llevando a cabo todo lo que se realiza dentro de esta. Y pues gracias. Hola, mi nombre es Cintia Hipólita Salgado López, soy de la licenciatura en Comunicación y curso el 7º semestre. La película que vi el día de ayer se llama Harriet y me pareció una película bastante triste desde mi punto de vista, pero pues también deja ver aquel lado malo de la humanidad, cuando los negros se consideraban como esclavos y se consideraban como un simple objeto para venderse, para servirle a los blancos. Hola, mi nombre es Irene Cruz López, soy alumna del 700 y vi la película de Harriet. Esta te deja algo, no sé, algo muy conmovedor, que te pone a reflexionar de que sí fueron las cosas, obviamente sí fue como pasó, pero te da una enseñanza de que en lo personal a mí, que tienes que luchar por lo que quieres y pues nunca rendirte a pesar de las trabas que haya en la vida. Entonces fue como una película, wow, increíble. Hola, mi nombre es Vanessa Longino Mauricio, soy estudiante de la carrera en Comunicación 701. La película que pude visualizar se titula No soy bruja. Es una película de temática afro y creo que tiene un peso muy importante hablando simbólicamente e ideológicamente. Pude visualizar que el hecho de que las personas puedan verte de otra manera o diferentes a ellos hacen que tu vida cambie pues radicalmente, ¿no? Justamente de esa manera veía la vida de esta niña que es acusada de brujería y cómo el que las autoridades crean esto hace que la excluyan a un lugar donde justamente viven otras mujeres que también fueron acusadas de brujería, pero este tema se me hizo muy interesante justamente porque ella es la única niña y que a partir de esto justamente sufre mucha discriminación y abuso por parte de las autoridades, dado que abusan justamente según sus poderes que tienen, ¿no? Y justamente hacen trabajar para las autoridades del gobierno y sacan provecho no solamente pues económicamente hablando, sino también ideológicamente hacia ella. Justamente le decían que si cortaban el listón que tenía en su espalda podía convertirse en cabra, ¿no? Y justamente no solamente ella, sino todas las mujeres pues creen eso, o desde su cosmovisión deciden creer la verdad para no como cortar ese listón y poder ser libres. Creo que están atrapadas más que nada en una jaula ideológica que no las deja pues poder ser libres y que sufren muchísima violencia tanto física como verbalmente. Y el hecho de que justamente esta cultura o cuente con esta ideología pues sí cambia radicalmente la vida de mujeres principalmente que pueden ser acusadas de brujería. Pienso que es una película bastante buena porque como lo mencionaba tiene una carga ideológicamente hablando muy fuerte y que puede ser expresada en el cine, pues se hace conciencia, ¿no? De que a raíz justamente de esas culturas o incluso en las culturas tenemos como cierto peso ideológico que nos limita a hacer ciertas cosas o incluso decirlas también. Bien, pues agradecemos los comentarios de Cintia Salgado, de Irene Cruz, de Vanessa Longinos, Mariela Longinos y Jennifer López Lorenzo. Todas ellas estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural y que por supuesto también se dieron el tiempo de asistir a estas proyecciones audiovisuales. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos en unos minutos. Voces y visiones.
Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. El día de ayer estaba viendo una película y no saben cómo se me antojaron unas palomitas de maíz, pero de esas que me preparaba mi abuelita cuando era pequeño. Las palomitas son una forma de consumir maíz anterior a la invención de la tortilla, por lo que en varios pueblos mazahuas utilizan este alimento en sus fiestas patronales. Tal es el caso de San Felipe del Progreso en el Estado de México. Desde hace más de 300 años, en el mes de enero, se realizan los preparativos para la fiesta dedicada a nuestro Padre Jesús en el pueblo de San Felipe del Progreso. Durante estos 3 siglos, la celebración ha permanecido casi igual. La procesión más importante de la fiesta se lleva a cabo cuando el nicho con la imagen de nuestro Padre Jesús sale a peregrinar por las principales calles del pueblo. De este nicho destacan los adornos realizados con palomitas de maíz, algo muy poco común en otras festividades del país. Las comunidades de San Felipe del Progreso, Atlacomulco y San Bartolo Morelos, de donde es originario el maíz palomero toluqueño, comenzaron a ofrendar palomitas en sus celebraciones religiosas, porque era lo que tenían a su alcance. Los adornos que se usan en la fiesta de nuestro Padre Jesús se preparan con mucho tiempo de antelación y esmero. Lo primero que se hace es abrir o reventar las palomitas en una olla de barro con arena conseguida en los propios campos de maíz. La olla se pone al fuego y las palomitas se van agitando con una vara de madera hasta que empiezan a reventar. Una vez reventadas, cada palomita se ensarta en hilos largos hasta que se consigue un rosario. Con ellos se va formando la estrella, una especie de corona que enmarcará la imagen del santo patrono. Durante las fiestas patronales, las iglesias suelen adornarse con palomitas de maíz, así como las casas. Del mismo modo, cuando hay carreras de caballos, se acostumbra a hacer un rosario pequeño que se les cuelga en el cuello a los corredores para bendecirlos. A pesar de la importancia del maíz palomera en las tradiciones, la mayoría del maíz que se usa para todos estos rituales ya no viene de las parcelas, sino de las tiendas. Solo los adultos mayores de estas comunidades son quienes aún atesoran las variedades únicas de maíz palomero que han heredado de sus padres y abuelos. Son ellos los que aún producen sus propias palomitas para consumo en casa, pero son solo algunos cuantos quienes aún lo usan para las fiestas. Pero si quieren conocer más, los invitamos a que no se pierdan el video El pueblo que celebra a su santo con palomitas de maíz, el cual pueden encontrarlo en YouTube. La información de esta cápsula fue obtenida de México Desconocido y esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con canción indígena interpretada por Yaco. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Escuchaste Voces y Visiones. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. En el artículo 13 y 14 plantea que la convocatoria de ingreso a la Universidad Intercultural será anual. Para participar en el proceso de selección son indispensables los siguientes documentos: presentar certificado de bachillerato, acta de nacimiento certificada, clave única de registro CURP, copia de una identificación vigente con fotografía,
comprobante de domicilio, llenar los formatos que se establezcan. En el artículo 15 nos habla acerca del proceso de admisión, que consiste en presentar el examen Ceneval como diagnóstico, el cual no tiene efecto de admisión. Para las licenciaturas de salud y enfermería deberán tomar un curso propedéutico. En el artículo 17 será descalificado aquel aspirante del proceso de admisión y quedará definitivamente impedido para volver a participar en el mismo cuando presente documentos falsos o alterados, o incurre en falsedad en cuanto a la aportación de los datos estadísticos o alguna otra información que se le requiera. Artículo 20. Los aspirantes que hubiesen sido aceptados en virtud de haber cumplido el procedimiento y los requisitos de inscripción correspondientes en las fechas establecidas serán admitidos en la universidad, asignándoseles un número de cuenta. Artículo 21. Una vez inscritos, para efectos de identificación, los estudiantes deberán obtener una credencial que los identifique como tales. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Solo para despedirnos, para cerrar el programa y para recuperar algunos elementos me parece importantes, Vero, en términos de la propuesta de este congreso. Todo congreso, por lo menos desde donde se han proyectado en la licenciatura en Comunicación Intercultural, tienen el propósito de generar diálogos, reflexiones en temas que involucran alguna forma de alteridad dentro de nuestra sociedad. En esta ocasión, esa forma de alteridad es nuestro origen, nuestra raíz afrodescendiente. Y desde esa perspectiva, la participación de los estudiantes, la participación de los especialistas detona la capacidad de reflexión, la capacidad de inclusión, pero sobre todo la capacidad de mirar con una perspectiva mucho más amplia la composición propia de lo que el mundo en el que habitamos supone y es ya de suyo, porque no considerarla nos coloca en circunstancias que tienden de pronto hacia la discriminación, que tienden de pronto hacia la invisibilización y que tienden también hacia la infravaloración de los componentes de aquello que supone nuestra propia identidad. Sí, Edwin, sin duda estoy completamente de acuerdo con lo que enuncias y en ese sentido me gustaría también dedicar pues justo unos minutos más para agradecer nuevamente toda la posibilidad que brindaron nuestros conferencistas, los talleristas, las talleristas y demás fundaciones como la Fundación Cultural Camino Rojo, que se dieron el tiempo, la oportunidad de compartir no solamente pues su tiempo, su vivencia, sino también sus saberes. Y de ahí que esta articulación que mencionas pues cobra sentido y cobra fuerza. Entonces, una vez más señalar el trabajo colaborativo, no solamente entre la comunidad universitaria, sino con otras comunidades propias también de nuestro entorno, de nuestro cotidiano y también, ¿por qué no?, señalar la participación de instituciones que dieron vida, que dieron también realce a este congreso. Pues agradecemos al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo Garduño, director de la licenciatura en Comunicación Intercultural a la Universidad Intercultural del Estado de México, y a Ciro González por su trabajo en la edición de este programa. También agradecemos el trabajo de todo el equipo, prestadores de servicio social y, por supuesto, estudiantes que apoyaron en la recopilación de estos testimonios. Pues muchas gracias, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y esperamos escucharnos la próxima semana. Tlazocamati Huelmiac Pampatica Quitotlactol, Timoitase Teipa, no toca Edwin Morón. Hasta luego.
Najengu, Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.